Las presuntas coimas en la compra de medicamentos para la Andiz con supuestas terminales en Karina Milei son lo mejor que le pudo pasar a las personas con discapacidad de la República Argentina, incluidas las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza. En Perú y Belgrano funciona, acá en la provincia, la ex agencia de discapacidad. Digo ex porque difícilmente podamos llamar agencia de discapacidad a una única persona atajando todos los días a una treintena de mendocinos damnificados y desesperados porque están perdiendo pensiones por invalidez, no pueden trabajar, que utilizan para cubrir las necesidades más elementales que vos puedas imaginarte. Esa plata que les están quitando la utilizan para las necesidades más elementales que vos puedas imaginarte. Y aunque sea increíble que centenares de mendocinos vayan semana a semana ahí desorientados porque la información también es mala, preocupados, insisto, desesperados, al gobierno de Javier Milei le parece que con una sola persona se puede atender la Andiz de una provincia que tiene 2 millones y pico de habitantes. A este gobierno le parece que eso es natural, funcional. El mayor problema que tienen las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza es lo que empezó con las tareas del año pasado de hacer auditorías y empezar a quitar y suspender pensiones. Lo que está ocurriendo es que muchas personas pierden esos beneficios, pierden esas pensiones sin que siquiera los citen o les manden un telegrama o una carta documento para que ellos puedan participar simplemente de la auditoría y decir, che, miren, tengo esta discapacidad, no me quiten este único sustento. Porque claro, muchos cambian de casa, cambian de lugar, cambian de domicilio y no se han enterado, pero han perdido datos de las únicas fuentes de información que tenemos disponibles, que son, por ejemplo, organismos como el Observatorio Local de Discapacidad, porque la información del Estado Nacional, como ya es un clásico, no existe. Este era el mayor problema que tenían las personas con discapacidad en Mendoza hasta la semana pasada, semana en la que descubrimos que tal vez exista en la Argentina un circuito de coimas, de robo, de corrupción, para cobrar retornos con medicamentos en al menos un laboratorio que devolvería el 8%. De esa posibilidad nos enteramos la semana pasada. ¿Y con qué nos encontramos tras tan tremenda definición, tan tremenda revelación? Con un silencio increíble, aplanador del presidente, pero también paradojal. Porque ¿cómo se entiende que el presidente más verborrágico de la democracia, al menos, a ese al que se le caen, al que le brotan, sin que pueda contener las palabras, los insultos, las adjetivaciones, las sofisticadas teorías económicas y políticas, ahora cuando tendría que defenderse, están diciendo que permitió un choreo, no dice prácticamente nada, o absolutamente nada? Apenas 3 palabras hoy a la pasada en un acto de campaña, es todo mentira. Eso es todo lo que va a decir el presidente más verborrágico, el líder libertario, en lo que hasta hoy es su hora más oscura probablemente del gobierno, su peor crisis. Esa es su defensa, 3 palabras y un retweet. Él que no solamente ha sido verborrágico en lo oral, sino también en las redes sociales, lo que va a decir ante esto es un retweet de encima el laboratorio que está cuestionado. ¿Por qué no sale a decir algo? ¿Por qué no explica? Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no explica? ¿O será como cree una de las teorías reinantes que no quieren hablar porque todavía no saben qué más hay? Y son cautelosos respecto a no digamos nada que después contradiga futuros audios o material. Insisto, si no hay nada que esconder, ¿por qué no mandó al titular de salud, a Lugones, ayer al Congreso tal como estaba citado y no hacía el plantón con la silla vacía que hizo? Y más aún, si es todo mentira, como dijo hoy Milei, ¿por qué echó a Garbellini?
el segundo de Españuelo, cuyas señas particulares coinciden plenamente con lo que dicen los audios. Un exfuncionario del macrismo que está por abajo mío, pero que sería él el que maneja la coima. Palabras más, palabras menos. Si es mentira, ¿por qué lo echan a Garbellini? ¿Por qué echan al segundo de Españuelo? Tendría hasta sentido si lo echan a Españuelo, porque en teoría es un mentiroso. Pero al 2. Cuando no les falló, cuando sí no les falló la prolífica verba a estos libertarios, ahora aparentemente olvidada, fue el año pasado cuando lideraron lo que podría entenderse como una campaña de desprestigio en general al sistema de prestaciones a las personas con discapacidad. Campaña basada fundamentalmente, o si querés en parte, en una mentira del vocero Manuel Adorni. Bizarra mentira. Mirá. La radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, digamos. La radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito. Con respecto a la radiografía del perrito, la colita, ¿te acordás que mostré? Divina la del perrito. Supongo porque era solo del esqueleto, pero supongo que era un lindo perrito. La radiografía no solo que existió, sino que además fue presentada por un médico el cual fue denunciado. No se otorgó, tal cual lo dijimos siempre, pero sí se presentó como documentación. Por supuesto, pensión que le otorgaron, no se otorgó. Entiendo que aún seguimos esperando la rectificación del vocero presidencial. A ver, es obvio que hubo pensiones por discapacidad truchas, por los números. Y si no es obvio, es muy probable, y personalmente yo creo que hubo pensiones por discapacidad truchas. Pero díganos con nombre y apellido quiénes son, porque si no, lo que hay es una razzia apresurada que termina cancelando pensiones injustamente hacia una población que ya no puede tolerar más injusticias, por la extrema condición de vulnerabilidad en la que viven y en la que van a seguir viviendo. A ver, voy a cerrar con 3 ejes de por qué creo que esto es lo mejor que podía pasar. En primer término, por una obviedad. Si efectivamente hay un esquema de choreo, porque aclaremos que todavía la justicia no se ha expedido, y podría ser que esto sea mentira, pero si efectivamente hay un esquema de choreo, de robo, de coima y de corrupción, bueno, hermoso, los tenemos embarrados hasta acá, con las manos en la masa, los podemos mandar en cana, al menos los podremos exponer. Divino. En ese sentido, sería positivo que la justicia no haga como hizo con los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, por ejemplo Cristina, que nos hizo esperar 12 años para una condena. Y no quisiéramos ver una justicia, como hemos visto en casi todos los últimos gobiernos, acomodaticia al poder de turno a la hora de decir si fallo o no fallo, si me muevo o si dilato, de acuerdo a quien esté sentado en el sillón de Rivadavia. Eso sería muy importante. El segundo punto por el cual esto es lo mejor que podía pasar es que a partir de ahora discapacidad es un terreno en carne viva para Javier Milei. Es un área en carne viva. Lo va a pensar más profundamente antes de encender su motosierra al lado de ese polvorín. Porque veto tras veto y congelar recursos para profesionales que además laburan muy bien y que son importantísimos para que no tengan un retroceso personas que padecen discapacidad, congelarles esos salarios, esos recursos, supuestamente porque falta la plata, pero al mismo tiempo el laboratorio denunciado de ser el nexo de la coima aumenta 2.500% la plata que recibe del Estado de un año al otro adentro de su gestión. 2.500%. Es raro, sería muy osado que no considerase, como digo, un área en carne viva la discapacidad. Y cierro con lo último. El tercer elemento por el cual esto es lo mejor que podía pasar. Me olvidé decir algo. En lo primero, suponiendo que fuera mentira, está bien, si son chorros los agarramos. Si fuera mentira, bueno, se estaría sacando de encima a un mentiroso. Tercer y último punto. Es lo mejor que podía pasar porque estamos hablando del tema. Y la problemática de la discapacidad no se llama Javier, ni Karina, ni Lule, ni la suizo-argentina. Es algo que viene de hace mucho tiempo. Y sí tiene que ver con recursos, pero también tiene que ver
con invisibilización y con demagogia y con gente que usa a los vulnerables para descartarlos después de los 15 minutos en los que les sirven, tal como está pasando ahora. Tal como está pasando ahora. Porque ¿qué va a hacer de las personas con discapacidad de Mendoza, por ejemplo, cuando esto pase, cuando esto deje de vender diario, cuando deje de ser título acá abajo? Van a volver a ser una manchita al costado de las cosas importantes de la sociedad. Cuando esto pase, ¿van a volver ahí? Claro que sí. Sí, ¿para qué te vas a engañar? Van a volver a la sombra. Entonces, que se hable de esto puede hacer que 1, 2, 3, 100 personas realmente tomen esta problemática, se sumen a pelear esta pelea eterna que ellos van a tener siempre, pero sostenidamente en el tiempo en ese apoyo. Porque, para ser completamente sinceros, dentro de 20 días en toda la República Argentina, las personas con discapacidad van a volver a la sombra. Y tristemente, tal vez nosotros mismos también seamos cómplices de ese ninguneo. Bienvenidos a 7D.